Bueno, bienvenidos al taller. Déjenme chequear esto, si anda. Perfecto. Bueno, este es el taller de maíz de la zona sur de Buenos Aires, pero básicamente es esta red de experimento que vamos a analizar es una red de maíz tardío, por ahora. Después se puede ampliar a maíz temprano, pero hoy día es una red de maíz tardío. Entonces creo que ahora cuando pueda hacer andar esto, ahí estamos, que es importante tomarnos 1 o 2 minutitos en entender cuáles son las bases del manejo de la fecha de siembra de maíz. O sea, ¿cuándo decidimos atrasar la fecha de siembra de maíz? ¿Por qué estamos atrasando en algunos ambientes la fecha de siembra de maíz? Y para eso les pido que miren las imágenes que tenemos ahí. Este es un ambiente con una limitación hídrica severa del sudeste de Buenos Aires, Balcarce, un suelo somero de 60 centímetros, un año en particular que fue bastante demandante en cuanto a demanda atmosférica y poca precipitación en verano. Si nosotros vamos al campo, esa es una foto frecuente, si uno va al campo en enero, ve eso, para una siembra temprana de maíz, es lo que ven arriba, ¿no? Las dos imágenes de arriba es un maíz sembrado el 8 de octubre. Abajo tienen dos imágenes de un maíz sembrado el 25 de noviembre, una siembra, lo que sería una siembra tardía. Vamos en enero al campo, ¿qué vemos? Cultivo estresado. Los dos cultivos están estresados. La siembra temprana, la siembra tardía. Tal vez la siembra tardía está un poco menos estresada en la imagen, ¿no? ¿Lo ven? ¿Por qué? Y porque empezó a tomar agua después de esa poca reserva que tenía, entonces está bien, tiene un nivel de estrés un poco más bajo. Pero ¿qué es lo importante? ¿Por eso rinde más el maíz tardío? ¿Porque ahí está menos estresado? No, en ese momento se están definiendo cosas distintas en los dos cultivos. En el maíz temprano, en ese momento, se está definiendo el rinde. El número de granos que va a fijar cada planta, este número de granos es el componente principal del rendimiento de maíz. En cambio, en el maíz tardío no se está definiendo aún el rendimiento. Vamos a febrero. En febrero, en este caso en particular, la condición, el balance hídrico cambia drásticamente. Ya vemos, desaparecen los síntomas de estrés hídrico en las plantas. Tenemos un cultivo temprano y tardío, pero ya sin el signo de estrés. Vamos, medimos fotosíntesis con el aparatito que mide fotosíntesis, incluso las plantas que estaban a punto, parecía que se derretían, recuperan todo su nivel fotosintético, están creciendo. Pero ¿qué pasó? El maíz tardío, para el maíz temprano ya es tarde. O sea, el rinde se determinó en enero y el crecimiento en enero de ese maíz fue muy bajo. Había altísima radiación. Las temperaturas eran óptimas para el crecimiento del maíz, pero no había agua para transformar esa energía en crecimiento. En febrero la temperatura es más baja, o sea, ya no es tan óptima, la radiación es más baja, el crecimiento potencial que podría alcanzar el cultivo es más bajo, pero había agua. Esa menor radiación se aprovechó con más eficiencia. Es muy probable, en ese caso es real porque ya pasó, ese maíz creció más y rindió más en siembra tardía. Y esa es la base del atraso en la fecha de siembra, es escapar a un periodo de estrés. Si yo tengo argumentos o tengo información que me dice que en tal periodo va a haber un estrés hídrico muy fuerte para el cultivo de maíz, entonces la fecha de siembra es una herramienta muy potente para correr el periodo crítico del cultivo a un momento donde no haya estrés. Esa es la clave. O sea, no es para todos los ambientes, es para escapar un estrés. ¿Por qué? Porque, por lo que comentamos, hay menos radiación, hay temperaturas menos favorables que hacen que el rinde alcanzable sea menor. O sea que si yo, por X motivo, podía asegurar la provisión hídrica en enero, cuando la radiación era máxima y la temperatura era óptima, me hubiese convenido que florezca en enero el maíz. Si no, estoy relegando rinde sin nada a cambio, sin ganancia a cambio, ¿lo ven? Y por otro lado, puede rendir más o menos el maíz tardío, pero inexorablemente va a estar más húmedo a cosecha. Y hoy día, una cosa es maíz tardío en Córdoba y una cosa es maíz tardío en el sudeste, donde la condición para secar ese maíz, el gradiente entre la atmósfera y ese grano es mucho más bajo, el flujo de agua se para prácticamente, entonces se estabiliza en una humedad mucho más alta. Hoy día secar un maíz de 19% de humedad, llevarlo a 14%, nos está costando 3, 4 dólares por punto, por tonelada, que es más o menos el 10% del ingreso bruto, o sea, es el 10% del rinde. Entonces, son cosas que hay que internalizar. O sea, hay ambientes que no queda otra que atrasar la fecha de siembra, pero no es para todos los ambientes. Hay ambientes en donde se debería reconsiderar, que hoy día están bajo siembra tardía de maíz, reconsiderar hacer siembras tempranas. Ese es un poco el mensaje que queríamos dar. No es todo maíz tardío, sino que es para determinados ambientes. Por lo menos así lo vemos nosotros. Ahí les muestro cómo cae la demanda. Esta es la demanda atmosférica, lo que yo le pido al cultivo, y por otro lado está la lluvia, que es lo que mete agua. Ese es el balance. Noten cómo la demanda cae a partir de los días con más radiación y con más temperatura. La demanda
La atracción de la demanda es la radiación y la temperatura. A medida que bajan radiación y temperatura hacia febrero, baja la demanda. Si yo le pido menos agua a un cultivo, es como que le estoy dando más agua. Si yo te pido menos, es como que te doy más. Y es agua efectiva, agua que estaba abajo, ¿lo ven? Y es significativamente distinta la demanda entre un periodo crítico en enero y en febrero. 30 milímetros. Para 30 años promedio, 30 milímetros. Si yo siembro tarde en Balcarce, le pido 30 milímetros menos al cultivo en el periodo crítico. Esa es la gran diferencia. Y otra cosa que se ve en esa figura es que no llueve más. Por lo menos no tengo argumentos en 30 años para decir, siembro tarde porque va a llover más. Cuando analizo 30 años no es así. Si analizo 10 tal vez sí es así. Ahora la pregunta es cómo va a ser el año que viene. ¿Va a ser más parecido a los últimos 10 o a los últimos 30? No lo sabemos. Lo que no falla es la demanda. Y la demanda es tan importante como la oferta. Entonces, estos son los argumentos. En base a esto, en base a las restricciones que tenemos en el sur, entonces, es que esta red de maíz es en fecha tardía, porque está apuntando sobre todo a ambientes restrictivos del sudoeste y del sudeste, que pueden ser sobre todo limitaciones en profundidad de suelo por tosca y o horizontes nátricos, alcalinidad, salinidad subsuperficial hacia el este de Buenos Aires. Bueno, sin más preámbulos, le muestro entonces cómo quedó definida la red de maíz del sur de Buenos Aires. Son 8 localidades por ahora. Acá tenemos las dos subzonas, la este, el oeste, Carué, Tornquist, Dorrego, Pehuenco, Chillar, que tiene 2 puntos, Napolofú, que está entre Tandil y Balcarce, Necochea y Tres Arroyos. Esa es la red. En estas redes nosotros estamos evaluando, los productores quieren evaluar híbridos, quieren ver si en estas fechas de siembra tardías hay híbridos que se diferencien de otros, en cuanto a rinde y en cuanto a otros caracteres agronómicos. También densidad, cómo interactúan los híbridos con la densidad y con el ambiente. Y también nutrición. Y es lo que vamos a pasar a ver ahora. Vamos a mechar algunos conceptos de manejo de cultivos, de funcionamiento de los cultivos, con los resultados que fueron apareciendo de estas redes, que como les comenté, como son siembras muy tardías y las humedades no bajan, recién ahora se están cosechando. O sea que solamente tenemos de esas 8 localidades 3 cosechadas e informadas, reportadas y analizadas. Pero eso no nos va a privar de hacer posteriormente a mi presentación, que es lo menos importante, una buena discusión. Ambientes e híbridos. El productor quiere saber qué híbridos siembra, entonces dice, vamos a hacer un ensayo comparativo de rendimiento. Está bien, está muy buena la idea. Entonces, en todos esos ambientes se seleccionaron híbridos, las empresas aportan sus híbridos y estamos evaluando híbridos. Es un buen objetivo y ver qué característica puede tener un híbrido que lo hace más apto a determinado ambiente. Por ahora tenemos estas 3 localidades informadas, Tornquist, Carué y Dorrego. Y es esto que está acá, este diagrama de cajas, para el que no lo vio nunca, la crucecita que se ve ahí es la media de todos los híbridos en cada ambiente. Este es el híbrido que más rindió, este es el que menos rindió, el promedio. Y esto es el 75% superior, 25% inferior. Es la distribución de los híbridos en ese ambiente. Pero más allá de eso, ¿qué nos muestra esta figura? Nos muestra que dos cosas interesantes para mí. Bueno, algo que esperamos, que el rendimiento cae a medida que los recursos caen. Eso ya lo sabemos. Pero lo que es notorio es cómo, por ejemplo, en Carué, vamos a agarrar Carué, con solo 220 milímetros de agua entre diciembre, enero, febrero y marzo, que es cuando se lleva adelante gran parte de ese cultivo, más un suelo de menos de 60 centímetros, que no tiene la capacidad de almacenar más de 90 milímetros de agua, sin contar que la distribución puede haber sido mala, estamos sacando como media 5.000 kilos de maíz con tecnología de productor, sembrado por un productor, cosechado por un productor. Con algún híbrido pudimos sacar casi 6.000 kilos. Eso es lo que llama la atención de esta figura. Eso es algo que no ocurría hace 10 años atrás y es parte de lo que vamos a discutir en este taller. Y es el gran cambio que hubo en genética, en manejo de fecha de siembra y en manejo de densidad. Nosotros queríamos ver, aparte de las localidades, lo que queremos ver, el productor quiere ver los híbridos. Hubo diferencias entre los híbridos, hubo diferencias. Esos son los híbridos que entraron a la red este año. Y hubo diferencias, y no hubo interacción. Esto quiere decir que los híbridos se comportaron parecido en todas las localidades. Está fácil para analizar, porque parece ser que se comportan parecido, pero ¿qué vemos? Que tenemos un gran grupo de híbridos que son buenos y 2 que quedaron atrás que seguramente tuvieron algún problema, ¿no? No está resultando, como está ahora, una herramienta muy útil para seleccionar híbridos. ¿Lo ven?
Entonces acá surgen dos preguntas. ¿Por qué puede ser esto? ¿Puede ser que los híbridos sean muy parejos? Parte de eso debe ser cierto. Y la otra es que la variación que no controlamos es la que no nos deja elegir el híbrido. Entonces, para que este tipo de redes tengan potencia, tengan capacidad o que tengan utilidad para un productor, para seleccionar el híbrido, tenemos que trabajar sobre la variación no controlada, que justamente, a diferencia de lo que pasa en esta zona, es muy difícil de trabajar en esos ambientes restrictivos. 1 centímetro de profundidad, 1 centímetro más de profundidad pueden ser 100 kilos de maíz. Lo hemos medido, 100 kilos de maíz. Imagínense que yo arranco a sembrar una parcela acá. Son tiradas de 200 metros. Y me voy hasta la otra punta que tiene 100 metros y tiene 10 centímetros más de profundidad. Aquel híbrido rinde 1000 kilos más, pero no porque es mejor, porque tenía 10 centímetros más ese año en particular. ¿Lo ven? Entonces, antes de implantar el experimento, tenemos que hacer un gran esfuerzo en seleccionar zonas lo más homogéneas posible. Tenemos un gran desafío ahí para que esto aumente, todo para crecer. Está muy bueno. Ahora vamos a ver que de estas localidades algunas tienen, si nos metemos adentro de cada una, mejora todo, y faltan las que no están acá, que pueden ayudar. Pero bueno, hay mucho. Noten esto, la diferencia mínima significativa para este análisis, para yo tener argumentos y decir este es el híbrido, requiero que un híbrido rinda 819 kilos más que otro. En un ambiente de 5000 kilos, ¿a ustedes les parece que vamos a encontrar un híbrido que rinda 800 kilos más que otro? Tendría que ser demasiado bueno el híbrido, ¿lo ven? Ese es el desafío que tenemos que bajar esa diferencia, para que decir con pocos kilos, este está rindiendo más. Si no, nos va a resultar muy engorroso usar esta información para seleccionar híbridos. Pero siempre es bueno y siempre aparecen cosas. Bien. Y ahí les muestro el porcentaje de error que tuvimos, 24, esa variación que no podemos controlar. Entonces ese es un primer punto. Estamos viendo el rinde alcanzable, estamos viendo que podemos mejorar mucho en calidad en manejar el error para seleccionar genotipos. Vamos a la densidad. No podemos entrar en densidad sin esta figura clásica de Fernando Andrade. Por lo menos para los que no lo tienen fresco, revisar los conceptos. El maíz es el cultivo extensivo que más responde a densidad. Y no solo es el que más responde, sino que la densidad óptima del maíz es función del ambiente en el que está. Siempre fue el cultivo más complicado en cuanto a densidad. No solo sabíamos que tenía una densidad óptima muy clara, sino que esa densidad no era fija. Iba a ser siempre, ¿dónde? ¿Cómo iba a ser? Mayor a medida que la productividad del ambiente mejoraba. Es como que esta línea punteada trata de indicar cuál sería la densidad óptima en cada uno de estos ambientes. Un ambiente de baja productividad, media y alta. ¿Lo ven? Esto era así, la base era esta. Si vemos recursos por planta y lo que rinde una planta, si yo a una planta de maíz le daba muy pocos recursos, caía más que proporcionalmente que los recursos que tomó el rinde de esa planta. Y si le daba muchos recursos, mira para allá, la planta aumentaba los recursos, tomaba los recursos pero no podía rendir. Entonces decíamos que tenía poca tolerancia al estrés, la veíamos acá, y muy poca plasticidad reproductiva. La alternativa a este cultivo es la soja. Si hago el mismo tipo de esquema entre lo que le doy a una planta, los recursos, lo que crece por día y lo que rinde, es una línea recta, sin umbral, proporcional. Me da lo mismo tener 2 plantitas de soja que una grande, que tenga el doble de la masa de estas. Rinden lo mismo. Agronómicamente, biológicamente me da lo mismo. Agronómicamente siempre hay una densidad óptima, ¿no? De última, la que menos semilla me consuma. Esto es clásico, este es el concepto que hay que manejar. Ahora, las empresas, desde hace tiempo, presionan a los genotipos, los seleccionan en ambientes particularmente estresantes, altas densidades, presionan altas densidades, solamente seleccionan híbridos que rinden más que sus pares o que sus prójimos en altas densidades, en condiciones de estrés. Si yo pongo muchos comensales en una mesa, es como que les doy pocos recursos a cada comensal. Selecciono a los híbridos en función de que ganen en esas condiciones. Eso es lo que están haciendo las empresas desde hace rato. Y lo que fue ocurriendo es un cambio muy notorio. Y creo que se ejemplifica bastante bien con esta figura, que es parte de la tesis de Ezequiel Delfino en Balcarce. Él sembró un asterisco de maíz, un asterisco, con el asterisco de maíz, plantitas. Entonces tenía plantas acá adentro con muy pocos recursos, y plantas afuera, hacia afuera iban aumentando los recursos. Después cosechó las plantas a la madurez, las cortó con un serrucho, y abajo puso la biomasa de la planta, que son los recursos que tomó la planta. Y acá puso el rendimiento de esa planta. Entonces, ¿qué obtuvo? Esto, una línea recta. ¿Parecida a quién? Parecida a la que mostré recién para soja. Noten lo que se ve con un híbrido de la década del 60, para un planteo similar, de la tesis de Laura Echarte.
Laura Echarte no es del 60, pero usó un híbrido del 60 en su tesis, que si no se va a enojar. Pero noten que el umbral parece haberse corrido y sobre todo acá, cuando este ya plafonaba, este sigue como si nada. Más recursos, más rinde. Ese es el gran cambio que ocurrió en maíz. Y esto nos está mostrando que si el maíz era muy sensible o respondía mucho a la densidad por esta respuesta fisiológica, entonces esa respuesta a la densidad tiene que estar decreciendo. ¿Lo ven? ¿Me siguieron? Y si no me siguieron, estamos fritos. Pero para los que me siguieron, noten lo que pasa en Carué. Carué era una de las localidades que tenía, aparte del ensayo comparativo de rendimiento, 3 densidades, la del productor y 2 más. Tenemos casi 3, casi 4 y casi 5 plantas por metro cuadrado, o sea, 30.000, 40.000 y 50.000 plantas por hectárea, parcelas de 200 metros por 6 surcos, ahí están los híbridos. ¿Qué pasó con el rendimiento? No hay diferencias significativas. Hay una leve tendencia a una caída, pero no podemos decir que esas diferencias, con argumentos sólidos, da lo mismo. O sea, claramente, ¿cuál es la densidad óptima ahí? La más baja, obviamente, ¿no? Pero no hay diferencia. Esto no hubiese sido, este híbrido, este manejo, si estos fueron los rindes y si estas fueron las lluvias, tienen que haber sufrido un nivel de estrés importante. Aún así, el rendimiento está, es tolerancia a estrés. Y algunas de estas plantitas en baja densidad, tal vez tuvo muchísimos recursos, pero no cayó el rendimiento. ¿Lo ven? Entonces la respuesta a densidad del maíz es cada vez menor. Y esto lo vemos. El productor, ¿qué termina haciendo? Bajando densidad, porque si a vos te dicen que no hay respuesta, entonces baja la densidad porque el costo de la semilla en el paquete de producción de maíz es importante. Tampoco hay interacción con los híbridos. Por acá también comparamos híbridos. Otra vez, este es el híbrido que más rindió, el que menos rindió, la media, y acá están los híbridos. Acá tenemos más N, más número de franjas, entonces tenemos un poco más de potencia y ya podemos separar un poco más a los híbridos. Y acá marqué los híbridos que comparten la misma letra arriba, o sea que no tenemos argumentos para decir que ninguno de estos es distinto. Ahora, muchas veces hablamos de plasticidad reproductiva. La plasticidad viene por la prolificidad, viene por una espiga flexible. Acá tenemos híbridos prolíficos, no prolíficos en absoluto, con macollos, sin macollos, y todos rinden lo mismo. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Que sea tolerante a estrés? Seguro que sea tolerante a estrés. Noten cómo acá cuando los apretamos, no hay efecto de la densidad, pero cuando apretamos con densidad, algunos se caen. Esos híbridos claramente nos están mostrando que no serían los más tolerantes a estrés. Igual que el que se cayó acá probablemente no sea plástico. Yo quiero un híbrido que esté arriba acá y arriba acá. Estos que están acá arriba, por lo menos en lo que hace a plasticidad reproductiva, que es la discusión que siempre tenemos, si es prolífico, si es una sola espiga grande, macollo, no hay diferencias. Lo que sí se ve que llama la atención y es interesante es esto. La variable que más explica el rendimiento, ¿saben cuál fue? La humedad cosecha. Los híbridos que tenían más humedad cosecha rindieron más. Y cuando uno lo mira y combina con esto que está acá arriba, que es la distribución de lluvias, puede ver que los híbridos que justo quedaron acá arriba son los más largos. Entonces, es probable que lo que esté pasando en este ambiente es que estos híbridos más largos se engancharon con la estación que volvió a aparecer a fin de febrero, inicios de marzo. Esos días de más le dieron ese plus de rendimiento. Entonces, al final estamos viendo ciclo. Ni siquiera estamos viendo tolerancia a estrés per se, si este fuese el caso. O sea, yo estoy viendo este híbrido y digo, son más tolerantes a estrés. Más tolerante a estrés, en mi cabeza, es que con la misma cantidad de recursos rinde más. Pero es probable que estos hayan rendido más porque por el mayor ciclo hayan escapado y hayan captado más recursos. ¿Lo ven? Es una diferencia importante, porque si todos los años este va a ser el ambiente, siempre van a rendir más esos. Es espectacular. También lo podría arreglar como sembrando más tarde los híbridos más cortos. Muchas veces no se puede en estos ambientes, porque la ventana de siembra es muy acotada, porque ahí sembrar en diciembre maíz en Carué, te la debo. Pero noten conceptualmente y practiquen este ejercicio cuando vean los datos. ¿Por qué este rindió más? El ciclo que no se mezcle con tolerancia a estrés, porque después si hay estrés real, y alguno de estos no era tolerante a estrés, no va a poder expresar esta aparente tolerancia a estrés, ¿lo ven? Pero bueno, ya está un poco mejor. Acá estamos sacando cosas, hay que reanalizar algunos datos y van a aparecer más datos en esta red. Estamos viendo 3 localidades de 8 nada más. Sigamos, con densidad, la última. Este es un ensayo que hizo Mariano Hernández este año en INTA, un ensayo espectacular, muy controlado. Justamente lo que queremos nosotros es esto, es en estos ambientes complicados, restrictivos, nosotros vamos a bajar la densidad de plantas para poner las plantas en mejor condición, para ahorrar un poco de agua,
pero es probable que aún así haya estrés, como nos pasó en Carué. Pero si no hay estrés, necesitamos que sean plásticos, porque le van a sobrar recursos. ¿Qué queremos? Queremos un híbrido plástico y tolerante a estrés. ¿Qué hacemos? Este tipo de ensayos. Sembramos desde 2 hasta 16.000, desde 20.000 hasta 160.000 plantas por hectárea. Sembramos los híbridos ahí. Les pedimos a las empresas que nos manden los híbridos que quieran. Nos mandaron 13 híbridos. Están 13 híbridos de elite. Los probamos y les dimos, o sea, acá le dimos muchísimos recursos a las plantas y acá le dimos muy poquito recurso a cada planta. ¿Y qué se ve? Esto, otra vez, muy poca variación, muy poco efecto de la densidad sobre el rendimiento. 500% variamos 5 veces más se incrementó la densidad y apenas varió el rendimiento. Esto nos está mostrando el efecto del mejoramiento. Tolerancia a estrés, impresionante. En la tesis de Laura Echarte, con 120.000 plantas, las plantas eran estériles. En algunos casos con riego, o rendían muy poco. Acá estamos en secano, con 160.000 plantas, suelo de 1 metro, y miren el rendimiento, cuando el mejor rinde es un poquito más. Ahora, miren esto, interesante. En 60.000 plantas, que fue el ambiente más parecido a un ambiente maicero, es donde menos diferencia hubo entre todos los genotipos. Ahora, cuando los apretamos, aparecen algunos que caen menos. Y cuando les damos mucho, hay algunos que también caen menos. Entonces, si siempre no hay un problema de error, este genotipo va a rendir esto en esta densidad, o sea, va a rendir la mitad que este otro, es un genotipo que yo no podría recomendar por una muy baja densidad. Porque si el año viene espectacular, ¿cuánto perdí? Yo pensé que el ambiente iba a ser de 5, pero vino espectacular y me perdí 4.000 kilos, porque si hubiese sembrado este tenía casi 9.000 kilos de maíz. ¿Lo ven? Esa es la importancia de la plasticidad reproductiva. Si el estrés es más fuerte del que yo esperaba, tengo que venir acá. Quiero estos hilos que están acá arriba. Me está mostrando tolerancia a estrés. ¿Lo ven? Bien. Nutrición, ya para ir terminando. Este es el trabajo de Javier Di Matteo, lo hizo en Balcarce, y nos muestra el efecto contundente que tiene el mejoramiento genético sobre el rendimiento. Él consiguió que le regeneren híbridos desde hace muchos años, desde el 60 hasta la actualidad. Lo sembró en varias localidades y cada una de estas líneas es un híbrido. Noten cómo año a año, híbrido que sale es híbrido que supera a su predecesor. Si no, no sale. Va para arriba. O sea que en el mismo ambiente, sembrados en el mismo lugar, híbrido más nuevo siempre rinde más. O sea que en este ambiente el rinde se duplicó prácticamente. ¿Lo ven? O sea, el rinde alcanzable con los mismos recursos se duplicó por el mejoramiento genético. A esto que agregarle, en este ensayo no está, manejo de fecha de siembra, que es lo que estuvimos hablando. Ahora, si vemos qué pasa con el nitrógeno, vamos a ver la tesis de Mariana Robles, que también la hizo en Balcarce. Tomó algunos híbridos de acá, desde el 60 hasta el 2010, y los sembró con distintos niveles de nitrógeno. Y lo que vemos es esto. El híbrido amarillo es el viejo y el azul es el nuevo. Rinde más, absorbe más nitrógeno. Si vamos a altos niveles de absorción de nitrógeno, o sea, consumos de lujo, parece ser más eficiente. La eficiencia es la pendiente de esta curva al origen, ¿no? Este punto es más eficiente que este. Pero noten, a ver si lo puedo decir más fácil. Noten que no hay ningún punto acá arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que un híbrido puede absorber nitrógeno sin rendir, sí, consumo de lujo, es archisabido, pero ninguno de ustedes, productores, fertilizan esos niveles. En general siempre nos quedamos cortos. O sea, absorber nitrógeno sin rendir se puede, pero no se puede rendir sin absorber nitrógeno. O sea que mejoramos muchísimo la capacidad de fijar granos, pero muy poco la eficiencia de uso de nitrógeno. Entonces, si ahora tenemos el doble de rinde alcanzable, no nos queda otra que darle el doble de nitrógeno a ese cultivo. Estoy siendo muy grosero, pero no movió casi nada, apenas aumentó la eficiencia. Y 100% aumentó el rinde alcanzable. Entonces, si nosotros estamos en ambientes donde antes el maíz rendía 2.000 kilos y ahora el rinde alcanzable es 6, no podemos seguir pensando en el balance, en la rutina de fertilización nitrogenada como en la época que hacíamos maíces de 3.000 kilos, que si salían o no salían. Eso es lo que les quiero decir. Y por eso es que la red también incorpora la prueba de fertilización. ¿Está? O sea, hay menos respuesta a la densidad, seguro. ¿Podemos sembrar menos plantas? Seguro, pero tenemos que fertilizar más, seguro. O sea que si ahorramos en la semilla, lo podemos poner en el fertilizante, por ejemplo. Y si vemos el fósforo, pasa algo parecido, y aprovecho estos datos de Roberto Kisling de la Universidad Nacional del Sur, y me los pasó hace un mes, y me parecieron muy buenos para mostrar esto. Uno piensa en un maíz que va a rendir 6.000 kilos, y uno dice, debe necesitar menos fósforo.
Pero el fósforo no se puede pensar como balance, ya no podemos pensar como el nitrógeno. El fósforo tenemos que pensar en solución, en el suelo, en umbrales. Y si el ambiente da para 5 y no tengo fósforo, seguramente va a rendir menos. Y lo probó Roberto y miren lo que tiene. Esto es Bahía este año, 160 milímetros de agua en un suelo somero. Aún así, con 30.000 plantas, llegó a los 5.000 kilos y si no fertilizaba, perdía 1.000 kilos. La respuesta fue 25%. ¿Lo ven? Y acá, bueno, en este caso en particular, es tan severo el ambiente que si nosotros aumentamos densidad, estamos consumiendo antes de tiempo el agua y se ve que nos pasamos en densidad, pero aún así, en cada una de estas densidades y en cada uno de estos rindes, hay respuesta de fósforo. O sea, otra vez, no podemos descuidar la nutrición fosfatada en estos sistemas, por más que los rindes alcanzables sean bajos. Es algo que tenemos que empezar a mirar. Bien, entonces, ¿qué vimos? Primero, presentamos la red. Segundo, vimos puntos, testimonios de lo que está ocurriendo en el sur, en muchos ambientes del sur de la provincia de Buenos Aires. Rendimientos realmente sorprendentes con recursos realmente muy escasos. Y eso es producto de la combinación de tecnología de manejo de cultivo y de genética. Llamamos la atención a hacer todo el esfuerzo posible en todos los que van a participar en estas redes en seleccionar áreas lo más homogéneas posibles, porque ahí va a estar la potencia de esto como herramienta para seleccionar híbridos. Si queremos buscar diferencias chiquititas, tenemos que controlar muy bien el error, si no el error nos va a tapar todo. Es como ir a medir algo muy chiquito con una regla que tiene quiero ir a medir algo de 1 milímetro y mi regla tiene lo más chico 1 centímetro. Y va a ser muy difícil. Entonces ahí, ¿qué tenemos? Hay un montón de herramientas, imágenes satelitales, muestreos, mapas de rendimiento. Podemos ver qué pasa si aumentamos las repeticiones, pero bueno, va a ser más complicado. No se enojen, esa no. Bien, densidad. Vimos que la respuesta está a la baja, o sea, cada vez hay menos respuesta y es entendible y entendemos por qué. Ha cambiado en función de cómo se está mejorando el cultivo de maíz, cambia la respuesta de la planta individual y esto hace que pierda relevancia respecto a lo que era hace 20 años la densidad como práctica de manejo. Y abre un abanico de prácticas de manejo. Podemos ir a densidades muy bajas como la que les mostré, porque tenemos la posibilidad de compensar rendimiento, o sea, tener rendimiento cuando tenemos exceso de recursos por planta. ¿Cuál es el híbrido ideal para estos ambientes? Que sobre todo exploramos hoy, del sudoeste, plástico y tolerante a estrés. Por último, hablamos de la nutrición. Dijimos que aumentó el rinde alcanzable por genética y por manejo, pero poco cambió la eficiencia de uso de nitrógeno, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Si esperamos más rinde, hay que fertilizar para que se materialice ese rinde, si no, no va a estar. Y con fósforo algo parecido. No es un balance, es un umbral en el suelo. Pero si estamos con 9 ppm, tenemos que llevarlo tal vez a 12, como lo tiene que hacer un productor que apunta a 12.000 kilos. Lamentablemente es así. El fósforo muchas veces en estos sistemas que apuntan a bajo rendimiento termina siendo un factor con peso a la hora de armar la planilla de márgenes, ¿no? Y bueno, y por último, les muestro esto para los que no están al tanto de lo que está ocurriendo en el sur de Buenos Aires. Esta es una imagen está hecha con datos del recientemente nombrado Ministerio de Agricultura, y es la evolución del rinde en Coronel Dorrego, partido Coronel Dorrego. En puntos negros, el rinde. Ven cómo sube, sobre todo cómo después del 2012, 2013, se estabiliza ahí arriba. El rinde quedó en 6, 7, donde antes rendía 3, 4, 0. Y no solo eso, sino que las hectáreas pasaron de 5.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, de ser casi testimonial, y deben haber sido las 3.000 mejores hectáreas de todo Dorrego, a estar en 45.000 hectáreas. Hoy día cambió hasta el paisaje de esa zona, es todo maíz. El maíz ya es un componente importante, no es todo maíz, pero se está haciendo más maíz en Dorrego que en Balcarce y Tandil juntos, por ejemplo. Y si uno piensa, o sea, esta intensificación que está ocurriendo, en gran medida es una intensificación ¿en qué? En conocimientos, en procesos. Si me preguntan a mí, hoy día estos sistemas de producción de maíz son de los más intensivos de Argentina. Claro, no intensivos en insumos, no van a sacar 14.000 kilos, pero son realmente muy intensivos en conocer el ambiente, en conocer cómo funciona el cultivo, conocer cómo controlan las malezas con 25.000 plantas por hectárea, cómo insertan o ensartan esto en la rotación. Realmente sorprende, y eso es mérito de los productores, asesores de instituciones como APRESID, el INTA,
CREA y bueno, un montón de técnicos que están ahí en el día a día, pero es impresionante, les recomiendo que se den una vuelta porque sorprende. Bueno, eso es todo. Quiero agradecer a Mariano Hernández, a Carla Alfonso, que me ayudaron mucho con el análisis, y a todo el grupo de Ecofisiología de Cultivos de Balcarce, que en general todo lo que presentamos está discutido con ellos y filtrado por ellos en gran medida, así que también las cosas malas son de ellos. Así que bueno, eso es todo y espero ahora que se arme una linda discusión. Sí, se escucha bien. Hola, hola. Está muy buena la pregunta. Yo creo que hay muchos ambientes como los del sudoeste que acabamos de ver. Yo creo que en la mayor parte va a seguir siendo favorable el planteo de hacer siembras tardías, escapar. El estrés es muy severo. El estrés esperal es muy severo, la capacidad de almacenaje de agua es muy baja, la demanda atmosférica es muy alta y la posibilidad de que haya un periodo sin lluvias es muy alta. En Carué, en febrero no cayó ni una gota y han llovido 30 milímetros en enero. O sea, eso no lo soportás ni con 20.000 plantas. Sembrado el 1 de octubre. O sea, si ahí fue el periodo crítico, estás más complicado. Pero en muchos ambientes se está pensando y se está haciendo, sobre todo donde tenés un poquito más de suelo. Tratar de conservar ese agua, sembrar temprano, y sí, tenés un punto. Nosotros lo hicimos en experimentos, y las veces que lo hicimos nos tocaron años duros y siempre rindió más la tardía. Pero hay que internalizar el costo, ahí le tenés que sacar un 10% y después se está generando. Hoy día en la Argentina más del 50% de la superficie se siembra tardía y esto está generando que tal vez haya que pagar, o sea, se paga un menor precio para maíces que se cosechan tarde, que eso también habría que internalizarlo en la ecuación, que eso uno nunca sabe tampoco. Así que está bueno el punto. Y este año se está empezando a hacer en algunos lotes, pero no en estos que vimos ahora, sino más bien en el sudeste. ¿Está? Aníbal, acá. Agrego a lo que decía él del tema de las siembras tempranas en esa zona, que habíamos comentado en Funke la idea de sembrar híbridos cortos en las primeras semanas de octubre por un tema de que de la ruta 3 al sur no tenemos grandes problemas de heladas tempranas y quiero que vuelvas a hacer el comentario sobre esa situación. Bueno, la situación, alguno puede pensar en escapar con una siembra ultra temprana o bien temprana y con un ciclo corto, escapar por adelante al estrés. Pero hicimos la cuenta con tiempo térmico y incluso con los híbridos cortos, los más cortos, usando el A57 de Pioneer o el que sea, es muy difícil escapar por adelante. Y después recuerden que si uno tiene que elegir, el periodo crítico de maíz es 15 días previos y 15 días posterior, o 20, 20 o 30 y 30. Pero si uno tiene que elegir cuál es el más crítico, siempre es posterior. Posterior, o sea que lo que pase posterior a floración es más importante que lo que pase antes de floración. Entonces, esa parte al final no la puedes sacar nunca del estrés de fin de diciembre y enero con una fecha temprana en Balcarce. Por lo menos con híbridos de madureces relativas hasta 90. No, está relacionado. En general el maíz está relacionado el ciclo con el tiempo de floración, salvo algunos híbridos que tienen algún cambio, pero el ciclo corto florece antes y llega a madurez antes. Eso es Aníbal, proporcional. pero en el sur, ¿vos no tiene nada que ver la tasa de crecimiento cuando vos sembrás? Toda la vida hemos sembrado en noviembre con menos plantas porque cierra mucho más rápido el maíz que si lo sembrás en los primeros días de octubre. Sí, no estaría entendiendo bien la pregunta. Temprano, sí. Las plantas son más grandes.
Bien, tiene un punto bueno que es este. Si vos lograrías la misma cobertura, si querés hacer eso, él te está diciendo, cuidado, que las plantas te van a quedar más chicas temprano. Así que por la duda sembrar algunas plantas más. Sí, consumen menos, pero también interceptan menos energía después en el periodo crítico. O sea que si vos tenés que pensar, cuando querés hacer eso, tenés que pensar en cobertura y ver, por lo menos yo lo pienso así, qué cobertura querés lograr. Y ahí decidís tu densidad. Y la cobertura tiene en función de cómo querés usar el agua. Si no querés usar el agua, o sea, la querés transferir, entonces descubrís el suelo. Él te está diciendo, ojo que van a ser más chicas, entonces si vos querías 25% de cobertura y al 25% lo lograbas con 20.000 plantas, que no es el caso, él te dice sembrada 22.000. Y está bien. ¿Está? Y ahí queda todo bastante saldado. Aníbal, acá. ¿Tenés medido, si bien aclaraste que la eficiencia de uso de nitrógeno no ha variado con la evolución de los híbridos, si fuentes nitrogenadas distintas o partir las aplicaciones, ¿lográs alguna mejora en la eficiencia? No lo tengo medido. Dije que casi no cambió, pero sí varió, sí se incrementó, hay una dilución del nitrógeno en el grano, el maíz tiene cada vez menos nitrógeno, pero no se compara con ese incremento de 100% en el rinde alcanzable que nos muestra Javier. No lo tengo acá. En esta tesis, Mariano nos muestra que el híbrido, el azul, ese híbrido es un híbrido del 2010, ahí está, absorbe bastante más nitrógeno, ¿no? Ven que absorbe mucho más nitrógeno que el amarillo, por ejemplo. Y todo ese nitrógeno extra lo absorbe a partir de floración. O sea que todo aquel nitrógeno extra respecto a un híbrido viejo, hasta floración era lo mismo. Es más, la biomasa de la planta era la misma. ¿Dónde está la diferencia entre un híbrido viejo y nuevo? ¿Dónde está la diferencia? ¿La planta pesa más, crece más rápido, tiene más tasa de crecimiento? A floración, uno mide fotosíntesis exactamente la misma, la biomasa la misma. Ahora, creciendo así, una fija mucho más granos que la otra. Y después hay que llenarlos. Y ahí es donde está el plus de nitrógeno. Entonces, eso sí, respecto a tu pregunta, Santiago, te estaría indicando que si vos estás incrementando las dosis, pero ese nitrógeno tiene que llegar hasta el final, entonces tal vez en planteos de punta, de altísima producción, no estos planteos donde frecuentemente hace exceso de agua, por ejemplo un pivot, uno pueda pensar que va a haber un incremento en la eficiencia de uso de nitrógeno, sobre todo porque no se va a ir del sistema si la empieza a dividir. Que es lo que está pasando, lo que están haciendo los chicos, por ejemplo, en el sur, en los bases patagónicos, ¿no? En el Carbón, en Conesa. Están dividiendo las dosis de nitrógeno apuntando a 14.000, 15.000 kilos de maíz. Tienen pivot, tienen fertirriego y es fácil de hacerlo. Pero está bueno. Aníbal, Sí. Creo que estamos en un año muy particular donde en todo el país los ciclos largos se han destacado. Veo que acá también, indudablemente. No siempre pasa eso. No siempre pasa eso y creo que cuando tengas 2 o 3 años de datos en la misma zona vas a empezar a ver cómo los ciclos intermedios levantan respecto al largo, porque no siempre se da esta situación. Esto es muy marcado este año particular. Y lo otro que quería ver, en todo caso una de las diapositivas anteriores, me parece, es cuando pones las 3 densidades que no dan diferencia significativa. Estas. Está bien, está lindo decir que voy a poner menos semillas en el cultivo. Si vos pones 3 semillas y te viene un año un poquito mejor, por lo general no vas a poder lograr el rendimiento que podrías lograr a lo mejor con 4 o 5. ¿Sí? Si te rinden igual, a lo mejor haces un pequeño gasto más en semilla al principio y tenés la alternativa de sacar más kilos después. Tal cual. 3.000 está por debajo de lo que se puede sacar con 30.000 plantas, está por debajo de lo que se podría sacar, creo yo. Creo que en este caso en particular, después vamos a ver bien la fecha de floración, pero es probable que estas 30.000 plantas hayan estado en gran medida estresadas en este ambiente y no es el caso. De hecho, noten acá como con 30.000 plantas, si hay condiciones, esto es secano también, podemos sacar 9.000 kilos de maíz, pero no estoy diciendo que no está bien lo que estás diciendo. Imagínate que este va a ser siempre el ambiente. Está buenísimo que los híbridos tengan plasticidad. Con 30.000 semillas puedo sacar 9.000 kilos de maíz. Pero si todos los años este es el ambiente, yo tengo que sembrar 60.000 plantas para sacar 11. Porque si no, todos los años estoy relegando 3.000 kilos. ¿Tá? La plasticidad reproductiva siempre es bienvenida. Pero si todos los años te tienen que salvar, te está indicando que vos estás subestimando tu ambiente. Y coincido perfectamente con lo que vos decís. Y respecto a lo de los ciclos, yo dije lo que vos dijiste. Que
lo que da la sensación es que este año ganaron los largos, y que si ganan los largos es que están ganando por escape y no por tolerancia a estrés per se. Entonces el año que no se dé ese patrón de lluvias y que se corten las lluvias y no vuelvan, ¿quiénes van a estar más castigados? Lo hemos visto pila de veces. Imagínense que la barrita de marzo se corre a febrero, se corre a enero y se corta ahí. Los largos, que van a ser los que están ahí arriba, que son, ustedes saben que son los más largos, son los que se hubiesen hecho pedazos. Entonces, lo que les quise decir es no confundamos ciclo con tolerancia a estrés per se, porque hay tolerancia a estrés per se, y nosotros la medimos muchas veces. Es a la misma tasa de crecimiento, estas dos están igual, las dos están mal en el mismo momento, este fica más granos que este. Ese es un hilo que tiene tolerancia a estrés. El otro es un hilo que escapa, que muchas veces te ayuda y a veces te va a enterrar. Me preguntan a qué creo que se debe el qué. No lo conozco, no, yo no lo conozco, pero es lo que les conté hoy. Las compañías seleccionan en altísimas densidades el doble de la que vas a usar vos en tu campo. ¿Tá? Entonces presionan para que rindan con pocos recursos. Y me quedo con esas. Es tipo caja negra. Ahora hay marcadores, hay más herramientas, pero en última instancia, ¿qué es? Se siembran en alta densidad y los que más rinden pasan a la siguiente etapa. ¿Tá? Y no preguntamos mucho por qué rinde más. ¿Bien? Pero no es por tasa de crecimiento, eso está claro, muy claro. No cambió en absoluto lo que crece, por lo menos hasta floración. Después de floración sí cae la tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque no tengo a dónde meterle el azúcar. Y una planta que no puede meter el asimilado en algún lado, ¿qué hace? Se recargan en sus hojas con almidón y baja la tasa fotosintética. Y ahí sí, entonces si me dicen vamos a hacer un silo, yo quiero el que más grano tenga, porque si no se va a frenar el crecimiento y va a bajar el crecimiento total. ¿Tá? Pero si lo medimos hasta floración, idénticos. Consulta. ¿Qué opinión tenés sobre siembras más tardías tirando al 10 de diciembre en planteo, digamos, de segunda? Sobre genotipo, nitrógeno. Ahí es muy importante la zona donde estás parado. Sí, azul. Azul. No hay mucha información. Está parecido. Mira, Santiago, que está acá, se pueden encontrar. Santiago, primera fila, de segunda fila, tercera silla. Está haciendo varios ensayos en Tandil, a 100 kilómetros. Este año hizo ensayos y tienen datos, tienen ciclos, tienen fechas de siembra. Este año anduvo muy bien el maíz de segunda, se han sembrado lotes grandes de maíz de segunda, hay mucho ensayo. El efecto de atrasar la fecha de siembra es grande, o sea que es importante sembrar lo antes posible. Lo que nosotros vemos hasta ahora con la poca información que tenemos es que de Tandil para abajo, vos capaz que estás un poco más aliviado todavía, de Tandil para abajo, más allá del 15-20 de diciembre, tenemos que, hasta ahí esa es nuestra ventana para sembrar híbridos completos, híbridos templados, y a partir de esa ventana tenemos que empezar a pensar en que tal vez tengamos que ir a híbridos más cortos, porque si no, el efecto de la helada del año siguiente va a ser muy fuerte sobre el rendimiento de nuestro cultivo templado. ¿Tá? Pero bueno, o sea, empezás a hacer el cultivo de maíz de segunda, ¿cuándo? Con todo lo que te dije. ¿Cuándo empezaste? Pero no, lo empezaste cuando decidiste cuál era la fina que sembraste. ¿Cómo sembraste la fina? ¿Cómo la vas a cosechar? ¿Cómo va a estar? Ahí estás pensando en tu maíz de segunda. O sea que ya tomaste un montón de decisiones que van a tener impacto en el maíz que vas a sembrar el 15, 20 o el 1 de diciembre. Nosotros atrasamos la fecha de siembra desde el 28 de diciembre hasta el 7 y perdimos 200 kilos por día, se los dije, ¿no? Son 8 días, casi 4.000 kilos de maíz. O sea, es más o menos un éxito a un fracaso absoluto. Y después Pablo Barbieri, en INTA Balcarce, está estudiando muy fuerte lo que es nutrición nitrogenada. Es otro punto central, sobre todo si el antecesor es una gramínea. Si vos venís de antecesor arveja, es otra historia, pero si venís de una gramínea tenés una inmovilización muy fuerte de nitrógeno y hay una respuesta importante a fertilizar. Pero bueno, es algo nuevo y se está recién generando mucha información. Espera que te alcanzo el micrófono. Espera que te alcanzo. Espera. Bueno, se escucha el audio. Sí, no. Sí, te iba a decir, el 26 de febrero, en toda la zona, y también donde estaba ahí, donde no el pegó en el palo. Y todos los ciclos, yo estoy a 50 kilómetros, los ciclos intermedios y más cortos, el tiempo estuvieron frenados, estuvieron 15 a 20 días que no movían los maíces.
y los ciclos más largos tuvieron un poquito de changüí después de la helada. O sea, que zafaron de la helada. No, el tiempo de reacción que tenés cuando tenés un ciclo más corto, tenés menos tiempo para que reaccione el maíz. Sí, no lo entiendo bien. O sea, A ver, puede ser, sí, no te digo que no. y te digo, cuando se recuperaron, varios ya estaban en floración. O sea, Entiendo, ahí te entendí. ese es el tema. Entonces el tiempo de recuperación, cuando vos tenés un ciclo más largo, O sea, vos tenés- decís que se helaron en vegetativo antes de florecer. sí, ahí, pegando ahí. ¿Cuándo Veje- dijiste 26 que de helaron? febrero. No, pero esto ya estaba todo florecido. 23. ¿Eh? No, pero esto ya estaba. 16 de noviembre en Carué, 16 de noviembre tiene que estar. No tenemos la fecha exacta porque esto es el campo y el dueño no estaba ahí. Pero para 16 de noviembre, para Carué, la fecha de floración tiene que ser antes, los últimos días de enero. Tiene que haber florecido esto. No puede haber florecido en febrero. O sea que tendría que ser al revés de lo que vos dijiste. Una helada en reproductivo le tiene que pegar más al largo que al corto, que es lo que pasa en maíz de segunda. O sea que acá no heló. Podemos decir eso, ahora que tenemos toda la información, podemos decir que en este caso no hubo helada, pues si no tendría que haber rendido más los cortos que los largos. Espera, Javier, que te alcanzo. Vos hablás de la uniformidad, encontrar para hacer un ensayo el lugar lo más uniforme posible. Es muy difícil en la zona encontrar eso, te diría casi imposible. Si en lugar de hacer lo que se ha estado haciendo, de una repetición, ¿qué pasa si hacemos un testigo apareado? Que lo tomamos como referencia, es decir, tomamos uno cualquiera, lo tomamos como referencia y vamos haciendo testigo apareado. Entonces comparamos el testigo apareado exactamente con el de al lado, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Sí, mi opinión, obviamente tengo una opinión, pero no es la de un experto en estadística y en diseño. Podemos consultarlo en INTA, ni bien llego, lo pregunto, es muy buena la observación. ¿Qué le veo mi crítica es que ante una interacción entre híbridos entrás con un caballo, con el testigo apareado. Supongamos que tenés un ambiente, en tu transecto, un ambiente muy malo y un ambiente muy bueno. Y este híbrido que usás como testigo apareado responde distinto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tiene algún problema o en el ambiente bueno o el ambiente malo, ahí todo eso se va a la diferencia con el que está al lado. Esa es la contra que tiene un testigo apareado, pero si el ambiente te termina superando siempre, es muy probable que sea mucho mejor que el bloque. Entonces, discutámoslo con los que saben de esto y les planteamos, esta es la grilla, esta es nuestra variabilidad, esto es lo mejor que podemos encontrar, ¿qué nos recomiendan? ¿Un testigo apareado o seguimos con dos bloques o sumamos un bloque o acortamos las parcelas o no respetamos la longitud de la parcela? Si vemos que está mal, decimos, no, esto termina acá, esta no tiene 200, tiene 100. Sacamos el rinde de 100, total, rinde es rinde. Hay que empezar a pensarlo. Y ahí vamos a ganar, lo que tenemos que hacer es tratar de ganar un poquito de precisión, o sea, de control. Tenemos que controlar cosas que están afectando el rinde que nosotros no sabemos qué son. Porque eso no nos deja ver lo que nosotros queremos ver. Y es un desafío. Y está bueno lo que decís, vamos a preguntarlo. Para el lunes que viene te tratamos de dar una respuesta. Claro, porque mi pensamiento es, si yo hago una parcela de 500 metros, 600, como se hicieron este año, ¿no es cierto? Tengo de todo ahí. Y es muy difícil determinar el fondo del campo, digamos, donde está la piedra, no siempre está a 60, tengo de 40 a 85 o 100, qué sé yo, ¿me entendés? Entonces sí, digo, sí, conozco para y lo que veo en los no te voy a ensayos que nosotros a explicar. veces controlamos. Este año con Mariano, les mencioné a Mariano Hernández, que hizo un ensayo muy lindo, hicimos unos muestreos, de acá hasta a donde estás vos, bajaba la profundidad, así que pudimos hacer pequeñas parcelitas, y 1 centímetro, 100 kilos, así, en estos ambientes. Ese problema acá no lo tenemos. Años muy buenos no los ves, pero el año donde falta el recurso, ese 1.7 milímetros extra que almacenó ese centímetro de suelo, hace la diferencia. ¿A dónde fue? A floración. Ese es el mismo efecto que tiene una maleza que consumió 2 milímetros de agua. Por eso hay que controlar malezas, ¿no? Es muy fuerte. Cuando los recursos son limitados, las respuestas son altísimas. Ese es un trabajo de María Elena Otegui, con datos también de Fernando y de Pablo Calviño, muestran que la respuesta es altísima en estos niveles de rinde. Pocos milímetros que vos puedas transferir, por eso tienen mucho impacto. 1 milímetro vale mucho, cuando el maíz va a rendir 5.000 kilos. Y eso es lo que nos está pasando.
estamos en una zona muy heterogénea y queremos seleccionar un lugar homogéneo. Pero bueno, vamos hasta donde podemos. Tenemos imágenes, tenemos mapas de rendimiento. Sí. No, es más que nada a modo de colaboración. En ese ensayo en Carué se pinchó parcela por parcela y se buscaron los lugares más homogéneos, como decís vos, a cosecha. Se recortaron y se cosecharon los lugares más homogéneos en profundidad de suelos y se los recorrieron, se le dieron la misma distancia para ver que no haya diferencias por profundidad o por otra cosa. Y eran 2 repeticiones, y en las 2 repeticiones hizo el mismo trabajo. Bien, bueno, está bueno. De hecho, Carué, vieron cómo se separan más los híbridos, es donde menos controlamos un poco más el error. Tal vez algo de esto tuvo que ver.